Hola, en este capítulo vamos a estudiar la aromaticidad. Comencemos por analizar el compuesto aromático más sencillo, es decir, el benceno. Lo primero que debemos decir es que este compuesto tiene una reactividad considerablemente menor comparada con los alquenos cíclicos o de cadena abierta. Por ejemplo, una reacción típica experimentada rápidamente por los alquenos es la dibromación, la cual no es experimentada por el benceno. Esto sugiere una mayor estabilidad comparada con los alquenos. Dos características adicionales del benceno es que todos sus lados miden exactamente lo mismo, 139 picómetros, el cual es un valor intermedio entre un doble enlace y un enlace sencillo. Además, la densidad electrónica, es decir, la distribución de los electrones sobre la molécula, es exactamente la misma. Finalmente, podemos mencionar que el benceno es descrito por dos estructuras de resonancia equivalentes, la cual sugiere que los electrones P que forman los dobles enlaces están en continuo movimiento. En un inicio podemos llegar a pensar que las características del benceno pueden ser explicadas por sus dos estructuras resonantes. Sin embargo, otras moléculas análogas como el ciclooctatetraeno no presentan la inusual estabilidad del benceno. Mientras este último no reacciona en presencia de bromo diatómico, el ciclooctatetraeno experimenta rápidamente la dibromación. Si analizamos el benceno desde un punto de vista molecular, encontraremos diferencias cruciales entre él y el ciclooctatetraeno. En el caso del benceno, esta es una molécula plana, donde los 6 orbitales P de cada carbono que forman los dobles enlaces son colocados en el mismo plano perpendicular al anillo. Esta disposición permite que los orbitales de cada carbono puedan traslaparse formando, si así quieres verlo, un único orbital P molecular, por donde los electrones pueden moverse libremente. Esto significa que cada uno de los electrones en el sistema P pueden deslocalizarse en todos los carbonos, lo cual incrementa la estabilidad del sistema. Los orbitales moleculares resultantes del traslape de orbitales P atómicos son de menor energía que los orbitales P individuales, por lo que los electrones colocados en estos también son de menor energía, incrementando así la estabilidad del sistema. Una interpretación adicional que debo mencionar se me ha ocurrido a mí y no he encontrado descrita en libros de texto es que el hecho de que los electrones puedan distribuirse en un mayor número de carbonos favorece la creación de microestados, con lo que se incrementa la entropía del sistema. En comparación, en el ciclooctatetraeno, los orbitales P que forman dobles enlaces no pueden traslaparse, ya que la molécula no tiene una forma plana, por lo que los orbitales P no se encuentran en el mismo plano. Sin embargo, esta observación genera la siguiente duda: ¿por qué el ciclooctatetraeno no es plano? Es decir, sabemos que en la naturaleza se favorecen los estados de menor energía. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ciclooctatetraeno no adopte esta geometría? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la regla de Huckel, la cual probablemente hayas escuchado alguna vez. Esta dice que los compuestos que tienen 4N más 2 electrones P son aromáticos, es decir, tienen una estabilidad mayor comparada con sus análogos de cadena abierta, mientras que las moléculas que presentan un número de electrones que no siguen la fórmula de 4N más 2 electrones P son antiaromáticos, es decir, presentan una estabilidad menor comparada con sus análogos de cadena abierta. Para entender en su totalidad la aromaticidad y la antiaromaticidad, debemos de entender de dónde surge la relación de 4N más 2. Usemos el caso del benceno para entender esto. En el benceno tenemos 6 orbitales atómicos de tipo P. Al traslaparse estos 6 orbitales, tenemos la formación de 6 orbitales moleculares. Es importante mencionar que los orbitales moleculares suelen formarse en pares degenerados, es decir, que un par de estos poseerá la misma energía. Entonces, de los 6 orbitales moleculares formados, 3 de ellos tienen una energía menor que los orbitales P originales, mientras que 3 de ellos posean una energía mayor. Los 6 electrones provenientes de cada orbital P serán colocados en los orbitales moleculares, siguiendo las reglas de configuración electrónica. De esta manera tenemos que todos los electrones son colocados en orbitales de menor energía que los orbitales P originales, explicando así la mayor estabilidad del sistema.
Analicemos ahora qué es lo que pasaría en el ciclo octatetraeno. De nueva cuenta tenemos el traslape de 8 orbitales p, formándose 8 orbitales moleculares. En este caso tenemos 3 orbitales moleculares de menor energía que los orbitales p originales, 3 orbitales moleculares de mayor energía que los orbitales p individuales y 2 orbitales moleculares de igual energía que los orbitales p original. Los 8 electrones de la molécula son colocados de la siguiente forma: 6 de ellos en los orbitales de menor energía y 2 de ellos en los orbitales de igual energía. No obstante, recuerda que al llenar los orbitales, cada electrón debe ser colocado en un orbital del mismo nivel energético. En consecuencia, tenemos que 2 electrones han quedado desapareados. En conclusión, las moléculas que no siguen la relación de 4n+2 poseen electrones desapareados, lo cual disminuye así la estabilidad del sistema. Revisemos qué tipo de moléculas pueden ser aromáticas. Estas deben cumplir con las siguientes 4 características. Deben ser cíclicas, conjugadas, planas y tener 4n+2 electrones p. De esta manera tenemos diversas moléculas que pueden ser consideradas aromáticas. Por ejemplo, podemos tener aniones aromáticos, como es el caso del ciclo pentadieno. Por sí solo, esta molécula no es aromática, a pesar de tener 4 electrones p, lo cual sugiere antiaromaticidad. Esta no se produce debido a que la molécula no es plana debido al carbono con hibridación sp3. Por otro lado, el catión del ciclo pentadienilo es antiaromático, puesto que posee 4 electrones p. El carbono deficiente de electrones adquirirá una hibridación sp2. Recuerda que esta carga positiva sobre el carbono se puede considerar como un orbital p vacío. En consecuencia, la molécula será plana, produciéndose el traslape de 5 orbitales p, y al no seguir la relación 4n+2 quedarán electrones desapareados, disminuyendo así la estabilidad del sistema. Por otro lado, el anión del ciclo pentadieno posee 6 electrones distribuidos en 5 orbitales moleculares. Estos electrones siguen la regla de 4n+2, por lo que el sistema resultará aromático. Recuerda que un carbono cargado negativamente posee una hibridación sp2, lo cual le da planaridad a la molécula y permite el traslape de todos los orbitales p del sistema. Un caso semejante que podemos observar es el del ciclo heptatrieno. Al igual que el ciclo pentadieno, la molécula neutra es no aromática debido a que no es plana, evitando el traslape de orbitales p individuales. Por otro lado, el catión de esta molécula es aromático, puesto que al tener 6 electrones sigue la regla de 4n+2, además que el carbocatión formado favorece la planaridad del anillo y el traslape de orbitales p. Por otro lado, el anión de esta molécula posee 8 electrones, lo cual resulta en un carácter antiaromático. Los heterociclos también pueden ser aromáticos. Tenemos esencialmente 2 casos. En el primero de ellos tenemos un carbono formando un doble enlace con un heteroátomo. Como ejemplo tenemos a la piridina. En esta situación el heteroátomo actúa exactamente como si fuese un carbono. En el segundo de los casos tenemos que un heteroátomo usa un par sin compartir para completar el sistema aromático. En este grupo tenemos al pirrol, en el cual el orbital del nitrógeno que posee el par sin compartir se combina con los 4 orbitales p de los carbonos. Los 4 electrones en los orbitales p de los carbonos sumados al par sin compartir dan un total de 6 electrones, con lo cual se cumple la regla de 4n+2. Resolvamos ahora algunos ejemplos. Clasifica las siguientes moléculas como aromáticas, antiaromáticas o no aromáticas. Empecemos por el naftaleno. Este sigue la regla de 4n+2. Recuerda que cada uno de los dobles enlaces cuenta por 2 electrones, por lo cual tenemos un total de 10 electrones. En consecuencia, es aromático. Continuamos con el furano. Este tiene un total de 6 electrones. 4 de ellos provienen de los dobles enlaces carbono-carbono y 2 de ellos de un par sin compartir. Entonces es aromático. El siguiente anión también posee 10 electrones. 8 de ellos provienen de los dobles enlaces y 2 de ellos de la carga negativa. Entonces es aromático. Seguimos con un análogo en forma de catión. Esta molécula tiene 8 electrones, todos los cuales provienen de dobles enlaces. Entonces tenemos una molécula
que no sigue la regla 4n+2, la cual sea antiaromática. La siguiente molécula es no aromática, puesto que a pesar de que tiene 4 electrones p, 6 incluso si piensas en alguna forma resonante, esta no es plana, puesto que tenemos un carbono con hibridación s-petase. La piracina es aromática, puesto que tiene 6 electrones p, siendo un análogo del benceno. El catión del metil ciclopropeno es aromático. En este caso la relación 4n+2 se sigue cuando n es igual a 0, siendo los electrones del doble enlace 2. El ciclobutadieno es el clásico ejemplo de un compuesto antiaromático, puesto que solo posee 4 electrones p. El anión del ciclopropeno es antiaromático, puesto que posee 4 electrones p, 2 de ellos en el doble enlace y 2 en la carga negativa. Finalmente el dieno anterior es no aromático, puesto que posee carbonos s-petase que evitan la planaridad del anillo. Siguiente ejercicio. El ciclo octatetraeno reacciona fácilmente con el metal potasio para formar el dianión ciclo octatetraeno estable C8H8 2-. ¿Por qué supone que esta reacción ocurre tan fácilmente? ¿Qué geometría espera para el dianión ciclo octatetraeno? Bien, de nueva cuenta debemos empezar por mencionar que el ciclo octatetraeno es una molécula no antiaromática, puesto que a pesar de tener 8 electrones que no siguen la regla de 4n+2, la geometría no plana de la molécula evita la antiaromaticidad. Por otro lado, al formarse el dianión se producirá un número de electrones p igual a 10, con lo que cumplimos la regla de aromaticidad. En conclusión, la reacción ocurre tan fácilmente puesto que se cumplen los 10 electrones para llegar al producto aromático estable. Por supuesto, para que esto ocurra, la molécula debe adoptar una geometría plana. La forma en que puedes ver al dianión es como te la muestro a continuación, con el par de electrones de la carga negativa en un orbital p sobre los carbonos. Último ejemplo, dibuje un diagrama de orbitales que explique el carácter aromático y antiaromático del dianión y catión ciclopentadienilo. Para empezar a resolver este ejemplo, debemos mencionar que el traslape de 5 orbitales p produce 5 orbitales moleculares, los cuales se colocan en pares degenerados. Para que se cumpla la aromaticidad del dianión, todos sus electrones deben de estar colocados en orbitales moleculares de menor energía que los orbitales p originales. Para cumplir los dos requisitos anteriores, solo existe la siguiente disposición de orbitales moleculares. Detente a reflexionar un momento por qué esta es la única forma de colocar los orbitales que resultarán en un anión aromático. Entonces, recuerda que el catión posee 4 electrones p, los cuales se relacionan a los dobles enlaces, mientras que el anión posee 6 electrones p, 2 pares relacionados a los dobles enlaces y un par más relacionado a la carga negativa. De esta manera, la disposición de los electrones adecuada para describir la aromaticidad y la antiaromaticidad quedaría como te muestro a continuación. En ambas moléculas el orbital de menor energía es ocupado por un par de electrones. Los 2 electrones restantes de la molécula catiónica son colocados en ambos orbitales degenerados, quedando desapareados. Por otro lado, en la molécula aniónica son colocados los 4 electrones restantes, quedando lleno cada orbital. Con esto termina mi clase sobre aromaticidad. Si quieres resolver más ejercicios para entender este tema, te recomiendo ver el siguiente video, donde estaré resolviendo diferentes ejemplos que pueden ayudarte. Si te ha servido este video, pues dale like como si no hubiera mañana y suscríbete. Y con eso me ayudas a hacer más química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo.